Rusia ha enviado ya 5.000 soldados a Ucrania y tiene 20.000 más en la frontera, dijeron hoy fuentes diplomáticas británicas citadas por varios medios de prensa. El canciller ruso Sergei Lavrov declaró en la televisión moscovita que Occidente acusa a Rusia de invadir Ucrania sin presentar pruebas. Según él, las fotos de satélite reveladas por la OTAN son falsas. Había mensajes sobre unas fotos tomadas desde el espacio que muestran movimientos de fuerzas rusas y resultaron ser imágenes de juegos de computadora. Mientras la OTAN acusa a Rusia de haber violado flagrantemente la soberanía de Ucrania, el presidente Vladimir Putin comparó el ejército ucraniano con las tropas nazis y elogió directamente a los separatistas que avanzan hacia la ciudad de Mariupol. En un mensaje publicado en su página de internet, Putin se refiere a los insurgentes como la milicia de la nueva Rusia y adelanta que su gobierno está listo para proveer ayuda humanitaria a los habitantes de Donbass, una de las ciudades ocupadas por los separatistas. Y aunque el presidente Barack Obama se ha mostrado, si se quiere, muy parco y hasta un poquito tambaleante para el gusto de muchos cuando se habla de la situación en Ucrania, cuando además la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha puntualizado que podrían recibirlos en su seno si se cumplen ciertas circunstancias, nada de eso está previsto que ocurra ahora. Y mientras Rusia sigue devorándose de a poquito a Ucrania, Vladimir Putin pone a temblar al mundo con esta declaración. Nuestros socios, cualquiera que sea la condición de su país y cualquiera que sea el concepto político que practiquen, necesitan entender siempre que es mejor no meterse con nosotros. Bueno, gracias a Dios, creo que a nadie se le ocurra hoy desatar un conflicto a gran escala con Rusia. Quiero recordarles que Rusia es una de las potencias nucleares más poderosas. No son palabras, es la realidad. ¿Qué les parece? Ese es el panorama que tenemos en estos momentos y si hay terrorismo, por supuesto, en Irak, en Siria, cuando entramos en el territorio de mencionar. Hay que recordar que desde la época de la Unión Soviética no se hablaba de recuerden que tenemos armas nucleares y por supuesto el gobierno estadounidense no ha mencionado esa carta en ningún momento a lo largo de décadas por lo menos. ¿Qué cambio en el juego? Vamos a ir en un momentito, todavía no, a Puerto Rico para hablar con un analista sobre lo que representa el impacto de estas declaraciones y de la situación allí, pero quiero presentarles ahora al teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, que por cierto, analista de inteligencia, se lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, pero tal vez no están al tanto de que en muchos casos tuvo que revisar fotos aéreas y preparar informes sobre lo que había en esas fotos. Entonces, vamos a lo que son estas fotos. Primero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Acá están algunas de esas fotos que dicen son juegos de computadora. No, esto no fue. Primero, esto es Global, Digital Globe, que es una comercial. Sí. Y cuando estamos hablando a nivel comercial, está... Es una empresa privada. Una empresa privada que lo puede ver cualquiera, lo puede contratar cualquiera, como el Google Earth, y es una resolución de menos de 1 pie. Ahora, lo que está clasificado te puede detectar, que no te puedo decir, a menos de 1 pie. Estos son obuses de artillería, están en línea en 6, han sido detectados diversas veces. En otras palabras, Global, Digital Globe, lo que hizo fue sacar la misma fotografía que sacaron los sistemas de inteligencia y la OTAN ha reportado. ¿Cómo saben la gente experta como ustedes que esos son obuses o morteros o cañones y no cualquier jeep que anda por ahí? Porque tiene la dimensión, tú le puedes detectar el cañón, la dimensión, muchas veces se asocia el tipo del revetment, o sea, donde se encuentra. El borde, el área en la que está. El área, los camiones de apoyo, el centro de control. Tú puedes detectar si es un puesto clásico de artillería. Encima de eso hubo telemetría, en otras palabras, se captó cuando se dispararon estos obuses. O sea, estos obuses se dispararon. Y es una de las cosas que tienen. No, esto es otra película que es de Venezuela, más adelante lo vamos a ver. Volvamos en un instante a ver otra de las fotos que tenemos que fueron tomadas por satélite y distribuidas por esta compañía que nos mencionaba el teniente coronel Pérez. El teniente coronel Pérez ha tenido, bueno, esta es la que teníamos esta hoy. lo que sí. Exactamente, y aquí está la siguiente. Ok, aquí tienes una columna de vehículos. Aquí claramente tú puedes distinguir entre lo que es un camión y lo que es un tanque.
En otras palabras, tú puedes ver la artillería también de oruga, se le puede ver, ya uno sabe, y como te digo, esto es una resolución que no se trabaja, esto es comercial. Pero a nivel del ejército aquí tú puedes darte cuenta el tipo, el tanque, cuando se puede ver, y aquí puedes ver que es un artillado, los camiones de apoyo, y ahí van los obuses que van en un vehículo de oruga. O sea que es bien fácil de identificar, y esto, como te digo, esto es a nivel comercial, a nivel clasificado, se te puede saber hasta la variante del vehículo. Se puede con mensuración saber, dependiendo del tamaño del cañón, si es un 152, 122. Se puede ver que entre la primera y la segunda rueda de la oruga o es un 2S3 o un 2S5. O sea, tú puedes identificar... O sea, que el espía o el analista de fotográfico inteligencia puede detectar todo eso. Y el material que tiene disponible es de mucho mejor calidad de lo que está viendo que aquí. esto. Claramente, claramente. Es extraordinario. Un gusto que nos explique esto. Ahora vamos a dar una vueltita por otra temática, pero primero lo que queremos presentarles es una parte de lo que conversó con nosotros Ricardo Marquina, periodista español que está precisamente en el área donde hay mucho miedo en Ucrania. Bueno, pues la gente aquí, la ciudadanía, como es lógico, no quiere la guerra. Aunque tiene sus preferencias, aquí hay una parte de la población que no quiere estar unida a Kiev, que quieren formar parte de esa esa idílica, imaginada República Nacional Popular del Donbass. Y otra gente que quiere continuar siendo ucranianos, pero ambos bandos no quieren que hasta aquí llegue la guerra, porque estamos viendo cada día cómo la guerra está destruyendo dos ciudades, que son dos ciudades, una muy bonita como es Donetsk, una ciudad industrial como es Lugansk, que están quedando reducidas a las cenizas por la guerra. La gente no quiere la guerra que llega aquí, la gente quiere una solución pacífica, dialogada, pero también se entiende casi con resignación que, tal como están las cosas, con dos bandos que no son incapaces de dialogar, pues la guerra más tarde, más temprano va a llamar a las puertas de Mariupol. Contacto ahora en Puerto Rico para decirle bienvenido al profesor de la Universidad Interamericana, Layo Sasti, analista de temas internacionales. Señor, bienvenido. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué me dice? Dos temas. El primero... estamos asombrados y le pregunto su reacción sobre lo que ha dicho Vladimir Putin mencionando armas nucleares. Sí, bueno, es simplemente una amenaza a Occidente para que no intente obstaculizar sus planes de tragarse como mínimo una parte del territorio ucraniano. Ya ha invadido Crimea. Está ahora intentando Putin quedarse con las regiones orientales de Donetsk y de Lugansk, y en vista pues de lo que aparenta ser un apoyo al menos de equipo militar no letal al ejército ucraniano, más las protestas, eso por parte de Occidente, más las protestas, claro, de la diplomacia occidental, pues está subiendo de tono Vladimir Putin y recurre a la amenaza nuclear como una forma intimidatoria para que Occidente, en específico Estados Unidos y la OTAN, no tomen medidas más severas contra Rusia para parar precisamente su agresión en Ucrania Oriental. Y eso es lo peligroso, porque si Occidente se ve, o los rusos determinan que Occidente se ve intimidado por esa referencia al poderío nuclear ruso, podría llegar a ocurrir que si ellos invaden los países bálticos, de Estonia o Letonia, para abrir otro frente, pues vamos a decir, contra las defensas de la OTAN, aparte ya de la guerra de Ucrania, un frente distinto en Europa, que entonces amenacen a Occidente que si Occidente interviene, ellos usarían sus arsenales nucleares o algo parecido, o sea, una amenaza velada. Y ahí es una situación en la cual Occidente tiene, es como decir, nos acercamos a la hora de la verdad. ¿Qué va a hacer Occidente? ¿Se queda callado? ¿Se verá intimidado? Porque si no hace nada al respecto, Rusia puede seguir cogiendo más, y no solo de Ucrania, de otras partes. Profesor, y le ofrezco disculpas por mi ingenuidad, pero ¿no parece más o menos obvio que hay debilidad en la postura estadounidense frente al caso de Rusia, cuando en la práctica las sanciones económicas han mostrado que pueden hacer cierto daño, pero que no han cambiado para nada esta estrategia de seguir comiéndose a pedacitos a Ucrania? Sí, realmente
realmente se puede decir que no solamente por parte de Washington, pero también de los países de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, ¿no?, que por sus grandes intereses comerciales con Rusia, no solamente que le compran 30% del gas que consume Alemania a Rusia, pero le venden productos, o productos que van a la China a través del transiberiano, productos alemanes, como piezas de repuesto de automóviles alemanes, o Francia, que le va a vender 2 portahelicópteros de guerra anfibia, imagínense, a Rusia, aun cuando esas armas de estos navíos se pueden usar contra la misma OTAN u otros aliados como el Japón. Entonces, los rusos han visto unas señales de debilidad de parte de Occidente, o sea, Washington y la Unión Europea, que se limitan a sanciones, pero han permitido que Rusia se quede con Crimea, o sea, que la ocupe, han permitido que ataque con impunidad a un miembro de las Naciones Unidas, como Ucrania, que no olvidemos, era un miembro fundador, porque era la República Socialista Soviética de Ucrania, que Stalin logró cuando se crearon las Naciones Unidas que tuviese un voto aparte con la República Socialista Soviética de Bielorrusia en la Asamblea General. Entonces vemos esta situación, pero por otra parte, es posible, y yo interpreté las declaraciones de Obama como de debilidad, las que dijo ayer, ¿no?, de que no va a haber intervención militar norteamericana. Eso podría ser también una forma para calmar ánimos en Estados Unidos, de que estamos yendo directo a una guerra Estados Unidos contra Rusia. Pero por otra parte están las declaraciones de Rasmussen, el secretario general de la OTAN, que dijo hace unos días que en la próxima cumbre de la OTAN, la próxima semana en el país de Gales, en Cardiff, la capital del país de Gales, en el Reino Unido, que van a tocar temas como cómo fortalecer la seguridad de Ucrania, cómo modernizar las Fuerzas Armadas de Ucrania y cómo apoyar a Ucrania en su defensa ante la amenaza rusa. Habrá que ver en qué consisten esas medidas, porque sabemos, al menos por la prensa, que países occidentales han estado dando ayuda no letal al ejército ucraniano, combustible para vehículos, posiblemente vehículos también ligeros, chalecos antibalas, cascos, gafas de visión nocturna, transmisores, radios, ¿no? También se ha hablado de municiones y armamento soviético de la época del Pacto de Varsovia, o sea que países de la OTAN ahora que han sido miembros del Pacto de Varsovia están dándole armamento a Ucrania. Incluso el último informe es que Hungría ha vendido a una compañía checa de la República Checa 58 de sus tanques en reserva de la época soviética T-72 que pueden ser modernizados, y según un diario polaco estos eventualmente irían a Ucrania. Así que habrá que ver, y esta es una especulación de mi parte, ¿qué pasaría ya que los rusos hablan de soldados fantasmas, o sea que no tienen sus soldados en Ucrania, que de repente hay una movida que un país despliegue aviones no tripulados que no se sabe de dónde vienen con misiles para ayudar a destruir a esas tropas fantasmas en Ucrania? ¿Podría llegar eso a ocurrir? Es una especulación ahora, pero quizá no se puede descartar si realmente se ve que la independencia de Ucrania está amenazada. Muy, pero muy interesante, ¿eh? Soldados fantasmas destruidos por aviones fantasmas. Sería un escenario fascinante. Profesor, gracias por acompañarnos. Lo mejor para usted. Igualmente para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Octavio Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a aprender de cómo funciona el mirar esas fotos y saber qué es lo que hay realmente allí. Vamos a un paréntesis. Al volver, vamos a investigar detalles de las novedades que han surgido en Venezuela, incluyendo nuevas imágenes, nuevas protestas por lo que es el desabastecimiento y una lista de cosas que la gente puede comprar que ya les explicaré por qué les digo, ojalá fuera cierto que puedan comprar lo que está en la lista.